Bien, vamos a resolver ahora el último punto, que es el ejercicio 5 de verdadero o falso. El primer enunciado nos dice, la función f de x igual. Entonces tenemos f de x igual a e elevado a la menos 3 por x. Es siempre decreciente y cóncava hacia arriba. Entonces, decreciente y cóncava hacia arriba. Esta era una afirmación verdadera, ¿sí? ¿Por qué es una afirmación verdadera? ¿Cómo deberían haberla justificado? Bueno, para ver, primero que nada, podrían haber vuelto a la gráfica original. Creo que hay una presentación en PowerPoint de función exponencial y logarítmica que nos muestra el comportamiento de esta función. ¿Se acuerdan? Cuando a era menor que 0, esta función resultaba ser decreciente, ¿sí? A diferencia de cuando tenemos, por ejemplo, e a la x, que es por excelencia la función exponencial que vemos siempre, que es una función creciente. Entonces, para ver si es decreciente y si es cóncava hacia arriba, tenemos que valernos del criterio de derivada primera, para ver crecimiento y decrecimiento. Derivamos esta función, nos quedan menos 3 por la función original. ¿Qué es lo que tenemos que decir? Esto siempre nos va a dar un número positivo, y con el menos 3 de adelante, menos por más, la derivada primera va a tener siempre signo negativo, lo que nos está indicando que la función va a ser decreciente, ¿sí?, en todo su dominio. Para chequear que sea siempre cóncava hacia arriba, tenemos que ver el criterio de derivada segunda. Volvemos a derivar esta función, menos 3 por menos 3, por la función original, menos con menos más 9 por la función, positivo por positivo. La derivada segunda tiene siempre signo positivo, lo que me indica que la función efectivamente es cóncava hacia arriba, ¿sí? No tiene punto de inflexión, mantiene siempre la misma concavidad y es siempre decreciente. Vamos a ver ahora el siguiente inciso. Nos dice, mientras yo borro, lo voy leyendo. Si la elasticidad ingreso es mayor a 0, el bien en cuestión es un bien de lujo. Bueno, esta afirmación es una afirmación falsa. ¿Por qué? Que la elasticidad ingreso sea mayor a 0 no nos garantiza que el bien sea de lujo. Un bien es de lujo cuando la elasticidad de ingreso es mayor a la unidad. ¿Por qué? ¿Qué me está indicando esto? Que la variación en la cantidad demandada es mayor a la variación que se produjo en el ingreso. ¿Sí? Cuando los bienes son mayores a 0 y menores a 1, son bienes que podemos considerar normales, ¿sí? Acá, en algunos casos, pusieron esta aclaración, que bueno, que en parte puede ser verdadera y en parte no. ¿Por qué? Porque está bien. Los bienes de lujo tienen una elasticidad
¿Mayor a 0? Sí, es mayor a 0. Porque los bienes que son inferiores son aquellos que tienen una elasticidad de ingreso negativa. Pero no nos alcanza con esa condición para concluir que es un bien de lujo. Un bien de lujo tiene una elasticidad mayor a 1 porque las cantidades reaccionan más que la variación en el ingreso. Entonces, bueno, esta afirmación es una afirmación falsa porque necesito una elasticidad de ingreso mayor a 1 para que se pueda concluir que los bienes son bienes de lujo. Los bienes normales tienen una elasticidad mayor a 0 y menor a la unidad. Vamos ahora al otro. A ver, ¿dónde está? Dice, la ecuación de la recta tangente a la curva en el punto es igual a 2 y nos da una curva. Entonces vamos a chequear. Esto es el inciso C. Nos da una función. F de x es igual a x al cuadrado más 3x menos 1. Nos pide en el punto 2 y nos dice que la recta tangente tiene ecuación y igual a 7x menos 5. Bien, esta es una afirmación verdadera. ¿Por qué? Bien, tengo que encontrar, para chequearlo, la ecuación de la recta tangente a esa curva, ¿en qué punto? En x igual a 2. Entonces, yo me voy a valer de la fórmula y menos y0 igual a la derivada, porque es la pendiente de la recta tangente, por x menos x sub 0. ¿Qué necesito para poder resolver esto? La función evaluada en el punto y la derivada evaluada luego también en el punto. ¿Sí? Vamos a verlo. Entonces, la función evaluada en 2. 2 al cuadrado es 4, más 2 por 3, 6, 6 más 4 es 10, menos 1, 9. La función evaluada en 2 me da como resultado 9. La derivada. Derivo la función. La derivada de esta función es igual a 2x más 3. ¿Sí? Entonces ahora voy a reemplazar. Yo puedo decir la derivada directamente evaluada en el punto, 2 por 2, 4, más 3, 7. Entonces, y menos la función evaluada en 2 menos 9 es igual a la derivada evaluada en ese punto por x menos x sub 0, donde se hace tangente en x igual a 2. Y es igual a 7x menos 14 más 9 y finalmente es igual a 7x menos 14 más 9 menos 5. Fíjense que efectivamente esta ecuación que me dan resulta ser la recta tangente en ese punto. Entonces es una afirmación verdadera. Vamos ahora al inciso D. La demanda de un bien es más elástica cuanto menor sea la cantidad de sustitutos.
Esta es una afirmación que es falsa, ¿sí? Si ustedes se fijan, y acá no tienen que confundirse con elasticidad cruzada, lo que estamos viendo es la elasticidad de un bien, la elasticidad precio, que si ustedes se fijan en la teoría, y yo los expliqué en un video, los determinantes, ¿sí?, de la elasticidad, qué cosas hacen más o menos elástica una demanda, y entre ellos estaba la presencia de sustitutos. Cuando un bien tiene más sustitutos, la demanda va a ser más elástica. La afirmación es falsa porque vamos a decir que a mayor cantidad de bienes sustitutos, la demanda va a ser más elástica. ¿Sí? Cuanto más sustitutos, más elástica. ¿Por qué? La elasticidad de la demanda, que me dice, me da un grado de sensibilidad, un grado de respuesta, cómo varía la cantidad demandada ante variaciones en los precios. Entonces, una demanda es más elástica cuando es más sensible, ¿sí? Cuando el grado de respuesta en la cantidad demandada es mayor a la variación de los precios. ¿Cuál es el razonamiento que hay detrás? Bueno, si yo estoy consumiendo el bien A, ¿sí?, y ese bien tiene muchos sustitutos, ¿sí?, el bien B, el bien C, el bien D, el bien E, son bienes que satisfacen la misma necesidad que el bien A. Pequeñas variaciones en los precios hace que la cantidad demandada del bien A varíe en mayor magnitud. ¿Por qué? Bueno, aumenta el precio del bien A y yo como consumidor tengo la opción de empezar a consumir el bien B, el bien C, el bien D o el bien E. Entonces tengo más oferta, tengo otras posibilidades, ¿sí?, otros bienes que satisfacen mi misma necesidad, entonces puedo tranquilamente dejar de consumir el bien A. La demanda es más elástica, es más sensible cuanto más sustitutos haya, porque cualquier variación en el precio hace que yo pueda enseguida modificar mi consumo. Distinto es cuando el bien no tiene sustitutos. Por ejemplo, siempre el caso extremo de, no sé, la insulina. La insulina es un tipo de bien que no tiene sustitutos. Entonces, su demanda, su elasticidad, precio de la demanda, me indica que es inelástica, ¿sí? Las cantidades no van a responder significativamente a variaciones en los precios. La demanda no es sensible a variaciones en los precios, no tiene sustitutos. Y el último, entonces este ya dije, resultaba ser falso. El último inciso me dice, si la cantidad demandada de servicios contables aumenta un 20% cuando el precio de dichos servicios baja un 10%, la demanda es inelástica. Entonces vamos a ver. La cantidad demandada varió en un 20%. Y el precio de los servicios bajó un 10%. Y me dice, la demanda es inelástica. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? La variación en la cantidad, la variación porcentual, resulta ser mayor a la variación en los precios. Esto me está indicando que la demanda, que la elasticidad, me indica
que es una demanda elástica. Las cantidades reaccionaron más que la variación en los precios. Entonces no es inelástica. Inelástica, de nuevo, es al revés. Cuando inelástica sería si los precios bajan un 20% y las cantidades reaccionan con un 10%, ¿sí? Cuando la variación en los precios es mayor a lo que se mueven las cantidades, podríamos estar hablando de que la demanda de servicios contables es inelástica. Sin embargo, en el ejemplo ocurre lo contrario. Las cantidades varían en mayor magnitud que lo que hicieron, que la variación en los precios. Entonces esto me dice que la demanda es elástica. Entonces, este inciso resultaba ser falso también. Y hasta acá el segundo parcial.